Bueno, buenas tardes. Tengan un bendecido fin de día y vamos a estudiar esta tarde la parte 4 del mensaje de Elías y lo titulamos Arreglando nuestras lámparas. Y las preguntas que vamos a contestar es ¿cuál es la identidad y el nombre del Mesías hoy? Para poder contestar esta pregunta, vamos a hacerle varias preguntas a la palabra de Dios y ella nos va a mostrar claramente cuál es la identidad y el nombre del Mesías. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién puede perdonar pecados? Segundo, ¿qué pasa con el que perdona pecados? Tercero, ¿cuándo debe pagar la deuda asumida? Cuarto, ¿cómo puede pagar la deuda asumida al perdonar pecados? Y quinto, ¿por qué otro motivo era necesaria la muerte del Mesías? Vamos a contestar esas 5 preguntas y van a ver que la respuesta de la palabra de Dios es muy clara. Y empezamos por la primera pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados? Y nosotros sabemos que para los paganos el perdonar pecados es un atributo de la naturaleza divina de los dioses. Por eso los sacerdotes paganos perdonan pecados en nombre de los dioses, de los que son, eran y son pontífices y sumos pontífices. Esa es la costumbre que en el siglo IV fue introducida por Silvestre I, el primer papa, porque fue el primero que se ciñó la tiara, el primero que fue sumo pontífice romano, en la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Entonces, cuando la mujer Jezabel se disfrazó de iglesia y fue quitado el continuo en medio de la nueva iglesia, fue quitada la obra de Jehová y de su siervo el renuevo en el templo del nuevo pacto. Y esta es la historia de Silvestre I, que según Roma es el papa número 33, pero en realidad es el primer papa de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no existía antes de que fuera fundada por Constantino. Y el primer obispo de esta iglesia, nueva iglesia, fue Melquiades, al que Constantino después asesinó y puso a Silvestre, que llegó a ser el primer papa. Y como dice la historia, el papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia. O sea, fue el primer obispo de esta nueva iglesia y además fue sumo pontífice romano, porque se ceñió la tiara, la triple corona pontificia que usaban los sumos pontífices paganos. ¿Mm? ¿Y qué significaba esta tiara, triple corona? Que tenía autoridad en el cielo, en la tierra y en los infiernos, porque esa era una costumbre pagana. Y algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor para recordar la resurrección, porque cuando los apóstatas influyeron a Constantino para que estableciera en el año 321 el domingo como día de descanso universal obligatorio en todo el imperio, el obispo de Roma, en ese tiempo Silvestre I, trasladó el día de adoración del sábado al domingo. Y fue él el que instituyó oficialmente el domingo como día del Señor. ¿De qué? Del Señor de Babilonia. Y dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos. Fíjense, en la iglesia cristiana no había sacerdotes. Había un único sacerdote. ¿Quién es? Jesús, según el orden de Melquisedec. Pero en la nueva iglesia, a los sacerdotes paganos se los incluyó y fueron ordenados clérigos y estableció reglamentos además para la administración de los santos sacramentos, ¿no? Los sacramentos paganos que disfrazó de cristianos y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que introdujo justamente eh, el perdón de los pecados por los sacerdotes romanos? Silvestre I. Silvestre I estableció la ordenación de los clérigos, los sacerdotes romanos, como parte de la Iglesia Universal o Católica del Imperio, y les dio por misión la administración de los sacramentos paganos, disfrazados de cristianos, entre los que se encuentra la confesión y el perdón de los pecados por un sacerdote pagano, en nombre de los dioses paganos de los que es pontífice o sumo pontífice. Entonces, ¿cómo justifica Roma esto? Indicando en su catecismo que el Dios Hijo de la Trinidad, Jesús, al que llama Jesús, al ser 100% Dios, tenía todos los atributos de la naturaleza divina de los dioses.
y por eso podía perdonar pecados y delegó esa autoridad en el Papa y los sacerdotes romanos. Es decir, Jesús fue el que quitó el continuo, ¿no? Y eso ocurrió en el siglo IV. Y para poder enseñarlo con la Biblia, San Jerónimo, el creador de la Biblia católica, incluyó esas palabras en la Biblia católica. Y vamos a leer algunos artículos del Catecismo Romano. Empezamos con el 553. Dice Roma, Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Y agrega Roma, el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absorber pecados. O sea, ¿qué significa esto? Sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como anuncia la profecía. Y perdonar pecados en lugar de Dios. Pronunciar, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Y dice Roma, Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, en Mateo 18, 18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. ¿Mm? Ahora, fíjense, todos estos versículos que usa Roma son apócrifos, fueron introducidos por San Jerónimo para justificar el accionar de Roma. Artículo 881. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente a él, la piedra de su iglesia, dice. ¿Eh? Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño y está claro que también al colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa, dice. ¿Mm? Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Quién le dio la llave de su reino al Papa? Satanás. ¿Cuándo? En el siglo IV. Y ellos reflejaron en la Biblia católica, en los cadáveres de los dos testigos, que Jesús hizo esta obra. Artículo 882. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, fíjense, es un pontífice. ¿M? En la iglesia cristiana no existían pontífices. En efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, ¿m?, y pastor de toda la iglesia, la potestad plena y suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Y el artículo 1444, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, fíjense, Jesús, al ser Dios, tenía poder para perdonar pecados, concepto pagano, pero Jesús era hombre y nunca perdonó pecados. En las Biblias nuestras aparece que Jesús perdona pecados, pero si Jesús se hubiera puesto a perdonar pecados, hubiera sido él el que se hubiera sentado en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Él hubiera sido el hombre de pecado. Pero Roma dice esto, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 16, 19. Está claro que también el colegio de los apóstoles se unió a la cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Y el 1445 dice, las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Y agregan, la reconciliación con la iglesia, o sea, con la mujer Jezabel, es inseparable de la reconciliación con Dios. Ahora, ¿es verdad esto o no? Y podemos decir que en parte es verdad.
¿Por qué? Para que reconciliarse con Satanás, el dios de Roma, hay que reconciliarse con Roma. ¿M? Jesús en el Apocalipsis es muy claro cuando habla al ángel de la Filadelfia. Dice que él no le dio la llave de su reino a nadie. Y no son las llaves, es una sola, la llave de David. ¿M? Ahora, analicemos la palabra San Jerónimo. ¿Por qué? Porque nuestra misión es arreglar nuestras lámparas. Y vamos primero a Juan 20, 21 al 23, que es un agregado, un insert que hizo San Jerónimo en Juan 20. ¿M? Y estas son palabras claramente de San Jerónimo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa acá? San Jerónimo se olvidó que recién lo recibirían en Pentecostés. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Jesús tenía que estar 40 días con ellos explicándoles cuál era el Evangelio del Reino de Dios, tenía que sembrar la semilla del reino del corazón de ellos, y una vez que comprendieran el Evangelio, recién podrían pedir y recibir el Espíritu Santo de la promesa. Pues esto es un verso. Y sigue aquí, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, ¿qué hacen estas palabras? Quitan el continuo. ¿Eh? Con estas supuestas palabras de Jesús, escritas en el siglo IV, es quitado el continuo. Pero estas no son palabras originales del Evangelio de Juan. Es un agregado de San Jerónimo. Y en Mateo 16, San Jerónimo se inventó una revelación de Dios a Pedro, indicándole que Jesús era el Mesías, el Cristo, para justificar la supuesta autoridad dada por Jesús a Pedro. Mateo 6, 17 al 19. Porque Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces supuestamente Jesús dice ahí lo siguiente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, una revelación especial a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, por eso el Papa puede atar y desatar. Y lo que él dice tiene más autoridad que la de Dios, porque lo que él dice se tiene que cumplir en el cielo, supuestamente. ¿No? Ahora, pero esto es un verso. ¿Por qué? Porque en su ignorancia San Jerónimo se olvidó de muchas cosas. Y se olvidó, en primer lugar, que el que le dijo a Pedro que Jesús era el Mesías fue su hermano Andrés. Se olvidó que se lo reveló carne y sangre, no Dios. Como leemos en Juan 1, 40 al 41. Porque Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Y Juan qué dijo? Que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Quién se lo dijo a Simón? ¿Dios? No, su hermano. Se lo dijo carne y sangre, porque lo había escuchado de Juan. Y en Mateo 18, para justificar la persecución de los verdaderos cristianos, San Jerónimo incluyó el camino que sigue Roma y las palabras que usa Roma para indicar que Jesús le dio la misión y la autoridad de extirpar la herejía de la iglesia. Y vamos a leer los versículos 16 al 20, y dice lo siguiente, porque este es el agregado. Mas si no te oyera, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Mm? Interesante, dilo a la iglesia. Jesús nunca utilizó la palabra iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa esto? La última parte es para justificar los concilios de Roma. ¿Por qué? Porque si en el concilio se ponen de acuerdo, entonces les será hecho. ¿Por quién? Por Dios.
Pero esto es un verso. Jesús no está, nunca estuvo en medio de los concilios de Roma, en los concilios de la mujer Isabel. El que está ahí es Satanás y son los demonios. Y nuevamente, en su ignorancia, San Jerónimo se olvidó que durante su ministerio Jesús nunca usó la palabra iglesia, que recién empezaría a ser utilizada en la segunda parte del siglo primero. Además, no se dio cuenta que siguiendo el camino de Roma, reflejado en Mateo 16, de 18, 16 al 20, no se perdona ni una vez a un hermano. En cambio, Jesús le indicó a Pedro que debía perdonar 70 veces 7 a sus hermanos, como lo leemos del versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero, ¿qué hace justamente el camino que estableció Roma y San Jerónimo puso en las palabras de Jesús? No hay perdón, hay castigo. Ahora, además, San Jerónimo se olvidó que Jesús anunció que los que siguieran el camino de Roma para perseguir, expulsar y matar a los herejes lo harían porque no lo conocerían a él ni a su verdadero Padre. No estarían siguiendo sus instrucciones, como leemos en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, el que expulsa de la iglesia y los que matan y asesinaron en defensa de la Trinidad, ¿conocían al verdadero Padre? No. ¿Conocía al verdadero Jesús? No. ¿A quién adoraban? A Satanás y a los demonios. Estaban adorando a la abominación desoladora. ¿Quién le dio su trono, su poder y su autoridad al Papa? ¿Quién le dio las llaves de su reino? Y claramente Satanás, al que el Papa y la mujer Jezabel llaman Jesús y Cristo, como leemos en Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Y quién le dio? El dragón. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y cómo llaman a Satanás? Dios, Jesús y Cristo. Ese es el tema. Como Dios le mostró en el Juárez, cuando Silvestre I puso el trono del sumo pontífice romano, el sumo pontífice de Jezabel, en la iglesia de Letrán, el que se sentó con él en su trono fue Satanás, porque ese es el trono de Satanás. Y leemos en el conflicto de los siglos. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. ¿En qué iglesia? En la iglesia católica, no en la verdadera iglesia. La iglesia del desierto siguió siendo pura. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu, o sea, los espíritus de demonios, dominó a la iglesia católica. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Fíjense, las doctrinas paganas, sus ceremonias y supersticiones, los sacramentos que oficializó, ¿quién? Silvestre I, el primer papa, se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono. Porque cuando el Papa pone el trono de Satanás dentro de una iglesia y se sienta ahí, ¿quién se sienta con él? Satanás. Para sentarse él, Satanás, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y aquí tenemos las imágenes que presenta a Roma. Primero, el Dios del cielo, la tierra y el infierno, el Dios de los infiernos. Y Silvestre I, la imagen de Silvestre I es la segunda, con esa triple corona. ¿Representante de quién? Del Dios pagano. Y después los papas haciéndose adorar por otros hombres. Y ahí está el trono de Satanás. Y el que se sienta con el papa, porque el papa tiene un privilegio especial. ¿Es habitación de demonios? Sí. ¿Qué demonio habita en él? Uno especial, Satanás mismo. Eso es lo que Dios le mostró a Juárez.
Y en Primeros Escritos 2:13 leemos, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿Y a quién llamaron Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban, llamándolo Dios, Jesús y Cristo, cuantos ante ellos se postraban. Ese es el tema. Roma llama a Cristo a Satanás, a la imagen de Apolo, el ángel del abismo, porque adora a las imágenes de la bandera negra de los paganos. Entonces, después de mostrar en forma resumida cuál es la mentira de los que quitaron el continuo, vamos a mostrar cuál es la verdad, cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y empezamos en forma resumida por quién puede perdonar pecados. ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? ¿Cuál es el verdadero testimonio? Y vamos a resumirlo. El testimonio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el único que perdona pecados es Jehová, y no lo hacen los sacerdotes que ofician en el templo. Y como veremos, Jehová no lo hace porque sea un atributo de su naturaleza divina, porque Jehová no es un Dios pagano, como lo es la Trinidad y los componentes de la Trinidad. ¿Y cuál es la historia? Después de que Adán y Eva pecaron y tuvieron que ser sacados del huerto del Edén, como Lucifer fue sacado del Edén del cielo, el templo de Dios en el cielo, el que edificó el primer altar afuera del Edén, en el lugar donde Adán y Eva y sus hijos vivirían, simbolizado por el atrio del santuario, fue Jehová. Él confesó los pecados de sus hijos sobre los dos corderos, los sacrificó, perdonó sus pecados y vistió con sus pieles a Adán y Eva, mostrándoles cuál era el camino de la gracia y que simbólicamente ellos vivirían en lugar de los corderos, que eran un símbolo del verdadero Cordero de Dios. Entonces, fíjense, vamos a empezar aquí. El tabernáculo es un símbolo de la casa de Dios, donde vivían Adán y Eva, el Edén, como el Edén del cielo, donde estaba el trono de Dios, donde estaba el árbol de la vida y donde estaba el río del agua de la vida. Y después Canaán pasó a simbolizar lo mismo y es un símbolo del reino de Dios. Ahora ellos fueron sacados del Edén y afuera del Edén Dios edificó el primer altar, que ¿dónde está? Fuera del Edén, fuera de Canaán, fuera del reino de Dios. ¿Dónde? En el atrio, que simbólicamente se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde murió Jesús. Donde están los esclavos del pecado. Y este es el lugar donde Dios, actuando como padre y sacerdote de familia, edificó el primer altar, sacrificó los primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos, cargó sus pecados, porque el que perdona carga sus pecados, vamos a verlos, y los vistió con sus pieles. ¿Y dónde quedaron ellos? En el lugar simbolizado por el atrio, que es símbolo de la ciudad del dragón, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Y el altar era una promesa, y la fuente aún no estaba disponible, y la puerta estaba cerrada, ellos no podían entrar de nuevo al Edén. Pero esa puerta se abriría cuando fuéramos redimidos. Y fue Jehová el que justificó a todos los patriarcas que por la fe siguieron el camino de la gracia. Y fue Jehová el que justificó a todos los israelitas que también por la fe siguieron el camino de la gracia, estableció la ley de Moisés, mostrándoles que al justificarlos sus pecados eran depositados en su santuario, razón por la cual el verdadero santuario, donde verdaderamente se acumula la deuda de los pecados perdonados, debería ser purificado en el día de la expiación antitípico, como leemos en Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece más, el justo por su fe vivirá. Porque Dios lo justifica por la fe y por gracia, como se dio cuenta Lutero, y estableció sus principios que fueron abandonados por la Iglesia de Reforma y por supuesto por la Iglesia Adventista. Primero, ¿cuál es el primero? Solo gracia. Somos perdonados y salvos por gracia de Dios. ¿Qué nos pide Dios? Solamente la fe, sola gracia, sola fe. ¿Y de dónde viene la verdadera fe? Por conocer la palabra de Dios, como dice Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sola escritura. ¿Mm? Y después, solo Cristo, solo hay un camino, solo hay una puerta, el verdadero Jesús. Y finalmente, solo a Dios la gloria, porque ese es el plan de salvación de Dios. Ahora, vamos al testimonio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un testimonio coincidente que nos muestra que el único que perdona pecados es Jehová
y que Jesús es el que intercede por nosotros, como nuestros sacerdotes según el orden de Melquisedec, y sabemos que los sacerdotes de Jehová nunca perdonan pecados. Como leemos el Salmo 110:4, la promesa de Dios al Mesías, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto está repetido en Hebreos 7:17, donde el autor dice lo siguiente, pues sea testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿No? Y Pablo dice lo siguiente en Romanos 8:31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Mm? Fíjense que según Roma y según todos los paganos y los primeros adventistas tenían esos conceptos cerrados, Dios estaba en contra de nosotros, ¿no? Porque tenía el concepto de juicio del Dios de Roma, el Dios que castiga, y que Jesús se pone en el medio para pagar. Pero es un verso eso. Pablo es claro, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién está a nuestro favor? Jehová. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién perdona? Jehová. Nadie más. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros como sacerdotes. ¿Para qué? Para que Jehová nos perdone. ¿Mm? Y en 1 Timoteo 2:5 Pablo lo repite, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿Jesús qué es? Nuestro hermano en la carne, un hombre. Pero vamos a ver después cuál es su identidad. Y hay un solo Dios, Jehová. ¿Y quién perdona pecados? Solamente Jehová. Como dice Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como Dios lo había prometido y le mostró a Elena de White, el templo del nuevo pacto en el que se realizaba el continuo eran los miembros de la iglesia primitiva, piedras vivas, del mismo modo en el que lo serán los sellados del pueblo adventista. En Juan 14:23 leemos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos, ¿quién? Mi Padre y yo, a él y haremos morada con él. ¿Quién vendría a morar? Vendría Dios. Y a su lado, porque Él pondría su trono en este templo, y a su lado estaría Jesús. Entonces, ¿por qué? El que entra a la casa de Dios por la puerta abierta recibe el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? La presencia de Dios y de Jesús en él, porque Dios pondría su trono en él. Y como Dios le mostró a la Juárez, los elementos del lugar santo son un símbolo de las personas que entran al templo de Dios y en las que Dios pone su trono, como leemos en Primeros Escritos, página 251. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba, que son un símbolo de los que entran al templo y el reino de Dios. ¿No? Y los estudiamos cuando estudiamos el Evangelio del Reino de Dios. Y si alguno quiere llegar a estudiar nuevamente este tema, le podemos alcanzar justamente los videos y los PDFs en los que analizamos justamente las promesas del Evangelio del Reino de Dios. ¿No? Y como dice el autor de Hebreos, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y al gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué? Porque el templo del nuevo pacto estaba edificado con piedras vivas. Y ahí adentro, en cada piedra viva, estaba la presencia de Jehová y su cierre el renuevo. Y el continuo se realizaba ahí, en este templo, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, la cual casa somos nosotros. Y por eso Jesús al ángel de Filadelfia y ahora a nosotros nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque va a ser hecho parte del templo de Dios y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, y esta es una profecía que se va a cumplir, sí o sí. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, que es un símbolo del reino de Dios, un monte es un reino, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Esa es la promesa de Dios. Entonces, fíjense que el testimonio coincidente de los dos testigos es claro. Solo Jehová, nuestro Dios y Padre, perdona y puede perdonar verdaderamente pecados. Jesús no perdonaba pecados cuando estaba acá en la tierra. Como hombre no perdonaba pecados, si no hubiera sido el hombre pecado. La segunda pregunta, ¿qué pasa con el que perdona pecados? Y vamos al testimonio del Antiguo Testamento. A diferencia de lo que ocurre con los dioses paganos, que presuntamente perdonan pecados, graciosamente, para Jehová tiene un costo el perdonar pecados. Al perdonar pecados, Jehová se hace responsable de pagar la deuda de los pecados, carga sobre sí mismo la deuda de los pecados perdonados a sus hijos. Como leemos en Isaías, primero 1:18, Jehová le dice a su pueblo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Isaías 43, 23 a 25 les dice qué ocurre cuando ellos van al santuario y Él los perdona. Y les dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fastigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con las grosuras de tus sacrificios. ¿Por qué? ¿Para qué eran esos sacrificios? Para obtener el perdón de Dios. ¿Mm? Pero ¿qué pasaba cuando Dios los perdonaba con esas ofrendas simbólicas? Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Qué pasaba con los pecados que Dios perdonaba? Los cargaba sobre él mismo. Él se hacía cargo de pagar la deuda de estos pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por esa causa, Jehová, el que nos justifica, es el que debería ser juzgado en nuestro lugar y pagar nuestras deudas en el día de la expiación, cuando el santuario debería ser purificado de todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos. ¿Mm? Y esta es la realidad, y esta es la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses paganos, el Dios de Roma, ¿eh? El Dios Padre de la Trinidad, como leemos en Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Tendría que haber una justicia con la que Dios pudiera ser santificado. ¿No? Cuando el santuario será purificado, el que es santificado es Dios, porque el que tiene la deuda de todos los pecados perdonados es Dios. ¿No? Ahora, ¿cuál sería la justicia con la que Dios sería santificado? Como lo anunciaba en la ceremonia del santuario, sería con la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová. El macho cabrío que representaba simbólicamente a Jehová, como leemos en Levíticos 16, 8 al 16. Y hallará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerá en expiación. ¿Qué macho cabrío muere por nosotros? El que macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, el que representa a Jehová. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera traerá también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Por qué? Porque los pecados del pueblo eran acumulados al santuario y solo con sangre podían ser pagados. Y el santuario solo podía ser purificado con la sangre del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. ¿Mm? Y ahí encontramos un claro testimonio de Pablo.
el que tenía que manifestar su justicia, con la que debería ser declarado justo en su juicio, y el santuario ser purificado, a causa de haber perdonado gratuitamente los pecados de sus hijos, era Jehová nuestro Dios. Y vamos a leer las palabras de Pablo en Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿eh? La justicia de Dios con la que Dios va a llegar a ser justos, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué decía la ley? El macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, que representa a Jehová. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre pecadores. Todos pecamos. Todos necesitamos la misma gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Porque la sangre de Cristo es la justicia de Dios, es la sangre con la que el santuario puede ser purificado, es la sangre con la que Jehová pagará la deuda asumida, ¿no? Porque esta es la justicia de Jehová, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia con la que Él pagará en su juicio la deuda asumida al perdonar gratuitamente nuestros pecados. Porque Dios perdona, y Dios redime, y Dios paga, a fin de que Él, Jehová, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, si Dios no manifestaba su justicia, ¿podía pagar la deuda de los pecados? No. Y sigue siendo Pablo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, la ley de la gracia. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin las obras de la ley moral que no puede cumplir. Y fíjense, el testimonio coincidente de los dos testigos es claro. Jehová debía manifestar su justicia por haber perdonado gratuitamente los pecados, porque Él estaba cargándolos. Y sigue cargándolos hasta que el santuario sea purificado. Ahora, ¿cuándo debe pagar Jehová la deuda asumida? Y vamos primero al testimonio del Antiguo Testamento. Durante el continuo, Jehová perdonaba gratuitamente los pecados de su pueblo, que eran trasladados al santuario, y en el día de la expiación, los que habían seguido el camino de la gracia y habían confesado todos sus pecados conscientes, eran limpiados sus pecados de ignorancia, con la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová, ¿no? Sobre los que porque eran confesados sobre este macho cabrío, y eran trasladados con su sangre al propiciatorio, como leemos en Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, llevando los pecados de ignorancia para que ese pueblo sea perdonado, y ensuciando más el santuario. Entonces, el santuario quedaba totalmente contaminado con los pecados perdonados por Dios a su pueblo, porque ese pueblo era limpiado de los pecados de ese año, ¿no? Pero era simbólico, pues se repetía todos los años, pero en el caso nuestro es una vez en toda la vida. Y necesitaba ser purificado el santuario. Por eso sabemos que el verdadero santuario, no el simbólico, tiene que ser purificado al final del tiempo de gracia, cuando llegue el fin y todos los pecados conscientes, fíjense, de la gran multitud que va a ser salva, hayan sido perdonados y trasladados al santuario, y Jesús haya confesado el nombre de todos los vencedores, cuyos pecados de ignorancia serán perdonados, para que queden sin mancha delante del trono de Dios y el santuario quede completamente contaminado con todos los pecados perdonados por Jehová a su pueblo, desde Adán hasta el último redimido. Y solo entonces el santuario será purificado, porque es lo último que se hace en el día de la expiación. Y leemos en Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, que es Jehová, vamos a ver, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo.
Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y después con esa sangre purificará el santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Mm? Y al final de este juicio, el Mesías y los santos del Altísimo van a recibir el reino, como Dios le mostró a Daniel, Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y más adelante dice Daniel 7, 21 y 22, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, porque los únicos nombres que pasan por las bodas son los de los vencedores a los que Jesús confiesa. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Mm? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy claro. Jesús recibe dominio, gloria y reino ¿cuándo? Al final del juicio investigador, no antes. ¿Mm? En este tiempo, el que está reinando es Dios, es Jehová, y Jesús está a la diestra de Jehová, intercediendo por nosotros. Ahora, al final del conflicto, el que recibe el reino va a ser ¿quién? Jesús y los santos del Altísimo, todos los vencedores. Pero mientras tanto, el que está reinando, hasta que ponga a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies, ¿quién es? Jehová, el reino de Dios. En cambio, Roma dice que Jesús está reinando, lo cual es una mentira. La profecía es clara. Al final del juicio investigador, Jesús y los vencedores van a recibir el reino. ¿Mm? Ahora vamos al testimonio del Nuevo Testamento. El testimonio del autor de la epístola a los Hebreos es claro. La paga de justamente de la deuda de nuestros pecados debe hacerse en el día antitípico de la expiación, en el juicio previo a la segunda venida de Jesús, ¿no? Como leemos en Hebreos 9, 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, por eso se llama el continuo, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cuándo hace esto? En el día de la expiación. ¿Y cuál es la sangre que lleva? La del macho cabrío sobre la cual cae la suerte por Jehová, la del verdadero Mesías. Y en Hebreos 9, 27, 28 leemos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué? Porque todos los que murieron antes del tiempo del fin, murieron y el juicio no existía. Recién vendría el día de la expiación antitípico en el tiempo del fin. Pero antes no. Morían y después de muertos, al final vendría el juicio. El juicio del día de la expiación que se daría en el tiempo del fin. Y agrega, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Fíjense, porque Jesús solo viene a la tierra después de que finalice el juicio investigador y caen las plagas y finalmente Él viene. O sea, ¿cuándo viene Jesús? Sin relación con el pecado, porque terminó su misión sacerdotal. Cuando haya finalizado el juicio y Él haya salido del santuario para salvar a los que le esperan. ¿Mm? Entonces, como vemos, el testimonio coincidente de los dos testigos es claro. Jehová debe pagar la deuda asumida al perdonar gratuitamente los pecados en el día de la expiación antitípico. Debe pagar en el día del juicio, para que el santuario sea purificado. Y ahora la siguiente pregunta, ¿cómo puede pagar Jehová la deuda asumida? Y vamos al testimonio del Antiguo Testamento y del Nuevo, vamos a verlos de los dos al mismo tiempo. ¿Mm? La palabra de Dios es clara. La deuda de nuestros pecados no la puede pagar otra persona. La debe pagar Jehová. La debe pagar el que nos perdona los pecados. Por eso el santuario solo puede ser purificado y Jehová puede ser declarado justo
con la sangre del macho cabrío que representa a Jehová. Como ya leímos en Levítico 16, 8 al 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el falso Jesús, el que quiere ocupar el lugar de Dios. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerán en expiación. Y con su sangre el santuario sería purificado, porque esa es la justicia de Dios y nuestra justicia. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa varias cosas, porque de ese modo Dios anunció varias cosas. Primero, que Jehová sería nuestro redentor, que Jehová sería el Mesías, porque no había otro modo de justificarnos, redimirnos y llegar a ser justos. Y leemos, por ejemplo, Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su redentor. O sea, ¿qué dice Jehová? Yo lo voy a redimir. Yo soy el redentor. Jehová de los ejércitos, yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová dice que sería nuestro redentor. En Apocalipsis dice, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, porque yo soy Jehová, está diciendo Jesús. Y fuera de mí no hay Dios. Y Jehová termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, no había un Dios Hijo, no había un Dios Espíritu Santo, solo existía un Dios, Jehová. Y Él iba a pagar la deuda, porque Él es nuestro Redentor. Él es el que justificaba al pueblo, Él es el que cargaba los pecados del pueblo, y Él justamente manifestaría su justicia, redimiéndonos. Y en Isaías 45, 23 al 25 leemos, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay más, no había más, no hay otro. Como dice en Isaías 44, 8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. No hay otra forma de ser justificados que por Jehová. Y eso es claro. Y Él sería nuestro redentor. Y también significa que para redimirnos Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, debería hacerse hombre, un verdadero cordero, un hijo del hombre, un hijo de David, que fuera libre de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque no es un hombre común. Es Dios manifestado en carne y no es un esclavo del pecado. Por eso es el segundo Adán. Pero un hombre que pudiera ser tentado por el pecado y pudiera morir en nuestro lugar. Tendría que ser un verdadero hombre. Y a David, Dios le hace esta promesa, que la encontramos en 2 Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré en el futuro, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, va a ser un hijo tuyo. Él edificará casa a mi nombre, porque el verdadero templo lo va a edificar el Mesías, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él en el futuro padre, ¿eh? Porque yo le seré el futuro, y él me será futuro a mi hijo. Y eso es muy claro, esa es la promesa de Dios. No es que Dios tuviera un hijo, porque él no tenía ningún hijo, pero el Mesías sería su hijo. Y vamos a ver por qué. Y por medio de Jeremías nos dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. ¿Quién? Yo lo levantaré al Mesías. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo? Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, porque Jehová se haría hombre. Jehová
justicia nuestra. Ese es el verdadero nombre del Mesías, es Jehová. Y en Isaías 9:6 leemos, porque un niño humano, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, fíjense en el futuro, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Dios fuerte? El Padre eterno, Jehová, el Señor, príncipe de paz, porque el Mesías es Jehová. Y en Isaías 43 queda muy claro, vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová, a nuestro Dios, porque el Mesías es Jehová nuestro Dios. Y leemos en Isaías 47:4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién nos redimió? Jehová. Y en Isaías 45:14 al 18 lo dice claramente, porque esto es una promesa de Jehová al Mesías. Así dice Jehová al Mesías: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios, tú eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. ¿Quién es el Mesías? Es Jehová. Es claro, en toda la palabra de Dios es muy claro que el Mesías es Jehová. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Quién nos redimiría? Solo Jehová. No hay otro, no había otro que pudiera redimirnos. Por eso, en el Nuevo Testamento Pablo indica que hay un solo Dios, Jehová, y que ese único Dios fue manifestado en carne, que el Mesías es Jehová, nuestro Dios y Padre, manifestado en carne. Es 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Quién? Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un hombre, nuestro hermano. Porque Jesús es un verdadero cordero. Y en 1 Timoteo 3:16 agrega, e indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jehová fue manifestado en carne para salvarnos, porque no había otra forma de pagar la deuda asumida y de redimirnos que Él se hiciera hombre, venciera el pecado de la carne y después muriera cargando nuestros pecados. Y al manifestarse en nuestra carne Jehová, el Dios invisible, se hizo visible. Su renuevo humano era visible porque Dios lo explica así. ¿Cómo es que Él se hizo hombre? Porque siguió siendo Dios. Entonces Él lo explica como que a Él le salió una rama, un renuevo humano con la carne de David, porque Él se hizo hombre con la carne de David. Y siendo humano era visible. Y el que lo veía estaba viendo una rama visible del árbol espiritual invisible. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que el que lo veía a él, veía al Padre, veía a Jehová, a nuestro Dios y Padre. Jesús le dijo, Juan 14:6 al 9, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él vino para que pudiéramos ir al Padre. Si me conocieseis, ¿eh? Si supieran quién es Jesús, también a mi Padre conoceríais, porque Jesús es Jehová, nuestro Dios y Padre manifestado en carne. Y les dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y por supuesto yo no entendía nada. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y es muy claro. Y en tercer lugar, el Cordero de Dios, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, debería ser perfeccionado por Dios.
escribiendo su ley en su mente y en su corazón para que llegara a vencer al pecado de nuestra carne y ser un cordero adulto sin mancha de pecado, antes que Jehová pudiera redimirnos. Y leemos en Isaías 53, 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestra anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, porque es un renuevo de Jehová. Ahora, como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad, porque Jesús era un ser humano, como nosotros, aunque su nombre era Jehová, pero tenía que vencer por su cuenta el pecado de la carne. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Fíjense las imágenes que se nos presentan de Jesús. No tiene nada que ver con Jesús, son imágenes de Apolo, el ángel del abismo, porque en el verdadero Jesús era un hombre común, sin parecer. Fíjense, a propósito Dios lo dijo. No hay parecer en él ni hermosura, no era hermoso. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Lo único hermoso en Jesús era su carácter, no su figura. Y en Zacarías 3, 8 y 9 leemos: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, los tomo como un símbolo en esta profecía. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo Jehová, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, que es Jehová, la roca. Hay 7 ojos, porque son los 7 espíritus de Dios. ¿Mm? He aquí, justamente, yo grabaré su escultura. Yo grabaré la escultura de mi renuevo, dice Jehová. ¿Eh? ¿Qué pasaría con el Mesías? Jehová lo perfeccionaría hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora, si Jesús pecaba, ¿qué pasaba con el plan de Dios? Fallaba. ¿Dios podía ser declarado justo en su juicio? No, no. Todo, Dios puso todo en juego por amor a nosotros. Eso es lo que hizo Jehová. ¿Mm? Y en Salmos 2, 6 al 9 leemos: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando del reino de Dios, una profecía. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, como hijo de David. Porque ¿quién lo engendraría? David no, estaba muerto. José lo engendró, no, lo engendró Jehová. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, le dice. Y esas son las palabras que usó Satanás para engañar al Mesías. ¿Qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Mm? Y en el Salmo 89, 26 al 27, que es una profecía, dice: Él me clamará, el Mesías, mi Padre eres tú, mi Dios. A Jehová que le daría su renuevo, mi Dios, porque sería un hombre, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios, porque no es el único el que Dios engendraría. Engendraría a todos sus hermanos, el más excelso de los reyes de la tierra. Y la profecía era clara. ¿Qué pasaría con el Mesías cuando Dios lo perfeccionara y tuviera la ley de Dios escrita en la mente y el corazón? El deseo de su corazón sería hacer la voluntad de Dios, lo que tendría escrito en el corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso pasaría con todos los hermanos de Jesús, todos los hijos de Dios. Y esto es lo que el autor de Hebreos indica en el Nuevo Testamento que ocurrió con Jesús. Hebreos 5, 7 al 9, lo que Dios había anunciado. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por Jesús fue perfeccionado. Y cuando llegó a ser una oveja adulta y sin mancha, pudo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en cuarto lugar, significa que cuando fuera un Cordero adulto y sin mancha y pusiera voluntariamente su vida para morir en nuestro lugar, cargando nuestros pecados,
como el Cordero de Dios y llegara a ser la justicia de Dios y nuestra justicia y nos redimiera de la esclavitud del pecado, vería el linaje, vería a sus hermanos, ¿no? Como anunciadas las profecías, porque esto es parte del pacto de Jehová con su renuevo, con el Mesías. Isaías 53, 6 al 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Jehová, actuando como nuestro sacerdote, como nuestro Padre, cargó en su cordero el pecado de todos nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, esa es la promesa, verá linaje. Va a haber un linaje que va a ser como Jesús. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado a muchos y orado por los transgresores. Esa es la promesa. ¿Y qué haría Jehová con los hermanos de Jesús? ¿Eh? Como dice la profecía de Jeremías 31, 33 al 34, lo que hizo con Jesús. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviar al Mesías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y simbólicamente, en Isaías 8 y 6 al 18, el Mesías le pide a Jehová que cumpla su promesa. ¿Qué le dice? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿A dónde? En su mente y en su corazón. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y agrega, he aquí, yo, dice el Mesías, y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Por eso, Jesús y sus hermanos son la luz del mundo. Como leemos en Isaías 4:2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, el Mesías, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, los hijos de Dios y hermanos del Mesías, hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Por eso, en el Nuevo Testamento, Pablo indica que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, y esos hermanos son el linaje que vería Jesús, en los que Dios pondría su ley en la mente y el corazón de ellos. ¿Mm? Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también, quien Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿para qué nos destinó Dios? Para transformarnos a imagen de Jesús, ¿no? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Y a los que Dios predestinó, estos también Dios llamó. Y a los que llamó, estos también Dios justificó, porque Jehová es el que justifica. Y a los que justificó, estos también Dios glorificó, transformó imagen de Jesús. Eso es lo que estaba haciendo con los miembros de la iglesia primitiva y va a hacer con las vírgenes sensatas. Y en quinto lugar, significa que Jehová pondría al Mesías como la piedra al ángulo de su templo y de su reino en el tiempo del nuevo pacto. Y el Mesías edificaría el templo de Jehová para que Jehová ponga su trono en este templo y junto al Mesías, que sería declarado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, llevaran adelante el continuo, el consejo de paz. Y leemos en Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarás diciendo, le dice Jehová a Zacarías, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo quién, de Jehová, el cual brotará de sus raíces, brotará de Jehová y edificará el templo de Jehová. El verdadero templo, ¿quién lo edifica? El Mesías. Él
el Mesías, edificará el templo de Jehová, y él, Jehová, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Mm? Porque ese es el continuo, y ese es el continuo que fue quitado por el hombre de pecado. Y en Isaías 28:16 leemos, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión es mi reino, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¿La piedra, el ángulo de qué? De mi templo. Jehová puso la piedra, el ángulo, y después Jesús, el que bautiza con el Espíritu Santo la promesa, pondría otras piedras. Y como Dios le mostró a David, y él lo escribió en el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y finalmente agrega, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿a dónde se sentaría? A la diestra de Dios, en su trono, como sacerdote. ¿Mm? Y en Oseas 6:1-3 leemos, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús predicaba que él iba a morir e iba a resucitar en el tercer día. Y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién? Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios y Padre, es el Espíritu Santo de la promesa. Porque Él es el labrador, como dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que nos tiene que transformar a imagen de Jesús. ¿Mm? Por eso, en el Nuevo Testamento se nos indica que el templo del nuevo pacto, en el cual Jesús oficia el continuo sentado a la diestra de Jehová, son las personas que nacieron de Dios y entraron al reino de Dios. ¿No? Y leemos primero Juan 2:19-21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, donde moraba Jehová. Porque él era la piedra, el ángulo del templo de Jehová, la primer piedra viva. Y después vería linaje de piedras vivas. Y leemos en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿quién moraba en él? Jehová. Él hace las obras. Entonces, los milagros que hizo Jesús, ¿quién los hizo? Jehová, porque moraba en Jesús. Y en Juan 14:23 leemos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo. Y haremos morada con él. Y como ya leímos en Hebreos 3:5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Entonces, esa era la iglesia primitiva. Y esa promesa se va a volver a cumplir en los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y como dice Pablo en 2 Corintios 6:16-18, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Cuál era el templo de Dios? Las personas que eran parte de la iglesia primitiva, que habían nacido de él, que habían entrado por la puerta estrecha al lugar santuario. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Pedro dice lo mismo, haciendo una síntesis de todo el Evangelio del Reino de Dios en 1 Pedro 2, del 1 en adelante, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, las que hacían en sus antiguos caminos, que estaban en el atrio, desead como niños recién nacidos, que entran recién entraron a la casa de Dios, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y agrega a vosotros también como piedras vivas, como Jesús. Jesús es una piedra viva y después hay un linaje de piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, y cita Isaías 28:16, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos 118, 123, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Isaías 8, 13 y 14, donde claramente se nos indica que Jehová es el Mesías. Jehová es la piedra de tropiezo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión de todos los hijos de Dios. ¿Mm? Y al poner Jehová su trono en el templo del nuevo pacto, en el antitipo del lugar santo, todo el templo sería santísimo, porque antes el lugar santísimo era donde estaba el templo de Jehová, donde estaba la presencia de Jehová. Pero al vencer Jesús y abrirse el velo, todo el templo sería santísimo, ¿no? Como leemos en Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, fíjense, es un tipo de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, la ciudad edificada sobre el monte de Sión, el reino de Dios, la verdadera iglesia, trono de Jehová. ¿Cómo le llamarían? Trono de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí estaría el trono de Jehová. Ya no estaría más en el templo que está sobre el monte Moria, sino, por eso tomó como ejemplo Sión, donde está el pueblo de Dios, porque Dios moraría en su pueblo, en las piedras vivas. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más en la dureza de su malvado corazón. Y en Ezequiel 43:12 se nos anuncia, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, hablando del monte Sión, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Todo sería santísimo. Por eso, en el Nuevo Testamento se nos indica que hay una puerta abierta y un camino nuevo y vivo por el cual podemos llegar a la presencia de Dios. Y el autor de Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿eh? Libertad para entrar y morar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo el lugar santo y el lugar santísimo, todo sería santísimo. Ahora, Dios estableció un lugar santo y un lugar santísimo, para que entendamos que hay dos obras que hacer, el continuo y la expiación. Ahora, el continuo se haría en el templo del nuevo pacto y la expiación se haría en el templo del cielo, dos lugares distintos, aunque el lugar santo, donde Dios pondría su trono, también sería santísimo. Pero el autor de Hebreos dice lo siguiente, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, libertad para entrar y morar en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que antes estaba cerrado, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, porque los pecados que eran puestos simbólicamente sobre el velo fueron confesados sobre Jesús. Y cuando Jesús murió, ¿qué pasó con el velo? Se rajó de arriba abajo y la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo dejó de existir. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, después de creer en el Evangelio del Reino de Dios. ¿Mm? Y aquí nos falta, me doy cuenta que nos falta un D, porque tenemos que creer en el verdadero Evangelio. Tenemos que oír y creer en el verdadero Evangelio para poder entrar a la casa de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia, o sea, justificados nuestros pecados conscientes y lavados los cuerpos con agua pura, en el agua de la fuente, símbolo de la justicia de Cristo, de la sangre del Cordero. Podemos entrar a la casa de Dios y tenemos libertad para entrar
al lugar santísimo simbólicamente, porque el que entra al templo de Jehová, Jehová viene a morar en él. Por eso hay un camino nuevo y vivo en el santuario, que nos lleva a la presencia de Dios, porque Dios pone su trono en nosotros. Y como Dios le mostró en el Juay, estos elementos son un símbolo de los que entran al santuario. Y al final del camino está la Nueva Jerusalén, donde hay panes y levadura ungidos con aceite, que esa es la proposición de Dios. Y también los que entraran por la puerta abierta al templo de Jehová empezarían a recorrer el camino de santidad siguiendo las pisadas del Mesías. Como leemos en Salmo 118, 19 al 23, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré ajá. Esta es puerta de Jehová. Esta es la puerta del templo de Jehová, está hablando el Mesías. Por ella entrarán los justos que lavaron sus ropas en la fuente. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? El templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Mm? Y en Isaías 35:8 se nos promete, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Jehová mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque será guiado por Dios. ¿Mm? Y este es el camino angosto que lleva la vida, que debemos recorrer siguiendo las pisadas de Jesús, para llegar a la ciudad de Dios y ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Porque ¿quién recorrió en primer lugar ese camino? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál era el gozo? Ver la salvación de sus hermanos, ver linaje, ver a los hijos de Dios, ¿m? A sus hermanos, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fíjense que el testimonio consciente de los testigos es claro. El santo, el verdadero Jesús, ¿quién es? El Mesías de la promesa, es Jehová el Señor, manifestado en carne, como el Hijo de David, para poder vencer al pecado en nuestra carne, morir cargando nuestros pecados, redimirnos de la esclavitud del pecado y llegar a ser la justicia de Jehová, con la que el santuario será purificado y además ser nuestra justicia. Esa es la promesa de Dios y por supuesto que eso es lo que pasó y tenemos que entender. Ahora, ¿por qué otro motivo era necesaria la muerte del Mesías? ¿Mm? Y acá nos apartamos de lo que es la justicia de Dios, porque era necesario para que Dios pudiera ser declarado justo en su juicio, para que el santuario pudiera ser purificado, pero hay otro motivo que es muy importante. Y vamos a ver el testimonio antiguo del Nuevo Testamento. La muerte del Cordero de Dios, tomando nuestro lugar y cargando nuestros pecados en el antitipo del altar, que está en el atrio, símbolo del reino del pecado y la muerte, donde quedaron esclavizados Adán y Eva y todos sus hijos, es lo que nos daría libertad para salir de la cárcel y entrar al reino del templo de Jehová, el lugar donde había nacido y vivía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomando el lugar del Mesías que habría tomado nuestro lugar y muerto en nuestro lugar. Porque Jesús tomó nuestro lugar y murió donde tenemos que morir nosotros, para que nosotros podamos vivir donde Él vivía, en el templo de Dios. Y esta es la promesa de Dios al Mesías. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que andan por ella andan. Yo, Jehová, una persona singular, te he llamado en justicia, es la promesa al Mesías, al Hijo de David, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que abras los ojos del ángel de la Odisea, para que saques de la cárcel a los presos. ¿En qué cárcel estaban? Y de casa de prisión a los que moran en las tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre.
El nombre de una persona singular, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, os las haré notorias, la promesa de Dios. Ahora, el Mesías, ¿qué tenía que hacer? Abrir los ojos de los ciegos y sacar de la cárcel a los presos, a los que moran en tinieblas, ¿no? Y cuando, como dice Isaías 61 y 2, Jesús empezó a cumplir esa misión. Leyó esto: el Espíritu de Jehová está, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a quien, a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó. No siguió leyendo Isaías 61, que ahí también está la misión de los siervos fieles y prudentes. Y esta puerta, esa puerta quedaría abierta cuando muriera el Cordero de Dios, la puerta de la cárcel, la puerta de la casa de Dios, ¿eh? En medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, como leemos en Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán, los cadáveres de los dos testigos, donde los encontró Lutero, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, Babilonia, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado ¿dónde? En el atrio, aquí, en el altar. Pero este lugar es el reino del pecado y la muerte, donde están los esclavos del pecado, simboliza eso. Y Jesús murió en este lugar para que nosotros podamos vivir donde Él vivía, en el templo de Dios, en la presencia de Jehová, porque Jehová moraba en Él. ¿Mm? Y a partir de ese momento la puerta quedó abierta. Como dice el Salmo 118, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y a partir de ese momento la puerta está abierta. Y va a estar abierta hasta que llegue el fin. ¿Mm? Y la piedra que se echaron los edificadores es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y a partir de ese momento, en el que fuimos redimidos de la esclavitud del pecado, Satanás, el que nos acusaba día y noche delante de Jehová, no pudo entrar más a la presencia de Jehová. Había sido derrotado y despojado del derecho que se autoasignaba de reclamarnos como sus hijos y como esclavos en el reino del pecado y la muerte. ¿Por qué? Dios ya nos había redimido, había pagado el precio de nuestra redención y éramos libres, podíamos salir, ¿eh? Como leemos en Job 1:6-9, lo que hacía Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Qué hijos de Dios? No el hombre, los de otras creaciones, entre los cuales también vino Satanás, se enteró y fue. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Vengo de mi reino. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué le dijo Jehová? No sos el dueño. ¿Por qué? Hay un varón perfecto ahí, que es mi siervo. Y después existirían hijos de Dios que serían parte del templo de Jehová. ¿Y qué buscaría Satanás? Raerlos de la tierra, ¿no? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Eh? Y después empieza a hablarle como que Jehová lo comprara con la protección que le daba. Y Dios le dejó probarlo a Job. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Satanás fue vencido y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ahora se abrió la puerta por la que podemos entrar a la casa de Dios. Podemos salir de la cárcel y entrar a la casa de Dios, al reino de Dios. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y eso es lo que pasó. Por eso era importante que muriera el Mesías en nuestro lugar. Y leemos en Colosenses 2:13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál? El registro de deuda de nuestros pecados, el fruto del veneno de la serpiente. ¿Por qué? Porque Jehová cargó todos nuestros pecados en su cordero, Jesús murió en el madero, y ahí quedaron clavados justamente esos pecados. Y de ese modo despojó a Satanás de su derecho de reclamarnos como propios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades que nos reclamaban como propios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Mm? Y ya está, Satanás no tiene ningún derecho. Por eso el pueblo de Dios, los que escuchaban el Evangelio, podían entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el único medio que encontró Satanás de luchar contra el Evangelio del reino de Dios? Primero, asesinando a todos los que conocían la verdad para raer el reino de Dios de la tierra, y después echando por tierra la verdad y predicando la mentira para que nadie pudiera volver a entrar por la puerta estrecha al templo de Jehová. Pero, como Dios le anunció, en este tiempo, Él prepararía a sus mensajeros y en el pueblo antista habría 144.000 vencedores que habrían entrado por la puerta estrecha al reino de Dios, habrían recorrido el camino angosto que llega a la vida y habrían llegado a la ciudad de Dios y serían columnas del templo de Dios. Y después, una gran multitud va a salir de la gran Babilonia y va a ser hecha parte del templo de Jehová y Satanás va a ser vencido. Entonces, fíjense, cuando Jesús venció, entonces pudo venir a nosotros el reino de Dios y Jehová pudo empezar a cumplir en todos los que oían y creían el Evangelio, al verdadero Evangelio, las promesas del nuevo pacto, las promesas del Evangelio del reino de Dios. Y los hombres pudieron empezar a salir de la cárcel y a entrar en la casa de Dios, a ser de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, mientras eran transformados por Dios a imagen de Jesús, ¿no? Y fíjense lo que dice Juan en Juan 1, 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, como dice el cuarto mandamiento, porque 6 días hizo Jehová. ¿Quién lo hizo? Jehová. ¿Qué está diciendo Juan? Jesús es Jehová, porque Él es Jehová el Señor manifestado en carne. Pero el mundo no le conoció. Fíjese, los discípulos no lo conocían. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesús es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Jehová, como anuncia la profecía. Y como dice Pablo, a los que aman a Jehová, ¿qué hace Jehová? Los transforma a imagen de Jesús, ¿no? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Jehová nos predestinó, Jehová nos llamó, Jehová nos justificó y Jehová los glorificó. Y esa es la promesa que tiene que cumplir con el pueblo adventista. Como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque los sellados son los que van a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Esa es la verdad echada por tierra por el nombre de pecado y es el Evangelio del Reino de Dios que debemos predicar en todo el mundo para que todo el que quiera pueda comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, como justamente se anuncia en el último capítulo de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿dónde? En la fuente, en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, tiene que haber una esposa. Por eso Dios retiene los vientos hasta que su pueblo sea sellado, y ella 144.000 primicias de la esposa del Cordero en el tiempo de la última generación, que puedan recibir la ayuda tardía e ir con el Cordero a la batalla. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, como obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, ¿qué va a pasar con el pueblo que está en Babilonia? Va a poder comer el fruto del árbol de la vida y tomar del agua de la vida gratuitamente. Y como los 144.000
van a llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y como dice Jesús en Mateo 24, 14 al 16, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque todos habrán hecho una decisión consciente de quién adorar, habrán escuchado el mensaje de Elías y habrán decidido a quién adorar, que habrán entrado por una puerta o por otra puerta. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Y cuál es la abominación desoladora? La que está en la dicta tesalónica, en cuya defensa fue asesinado el pueblo de Dios. Es la imagen que Satanás le mostró a Constantino. ¿Eh? Va al Hijo, al que Constantino llamó Cristo, y los apóstatas llamaron Cristo, pero es la imagen de Satanás, es el disfraz de Satanás. Entonces los que estén en Judea, los circuncidados en el corazón por Dios, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque habrán terminado su misión. Ya está. Ahora van a caer las plagas. Por eso Jesús dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, por Jesús interpretó esa profecía de Daniel, y nos dijo que a la abominación, como le llaman, Cristo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Cuál es el Cristo? El Cristo niceno, el Dios Hijo engendrado, de un Dios Padre, de su esencia y su sustancia. ¿Eh? Justamente cuando un Dios engendra a otro Dios, ya no hay un Dios, hay dos. Y eso es politeísmo, es paganismo. Así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque el verdadero Jesús, que es hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Por qué el cuerpo muerto? Porque Roma adora un cuerpo muerto. ¿Mm? Porque Jesús resucitó, no está muerto. Pero Roma lo quiere tener muerto. ¿Y clavado de qué? De una cruz, que es el símbolo de Satanás. Y tristemente, fíjense, esta primera imagen apareció en nuestro folleto de lección, un crucifijo católico, ¿eh? En el que se dice que ese Jesús y ese es el cuerpo muerto, porque nuestros dirigentes lamentablemente están adorando al cuerpo muerto, al anticristo, al Jesús el que adora a Roma, que es la imagen de Satanás. Como dice Elena, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta reunión es quien es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿En qué? ¿En qué? En el plan divino de Satanás para engañar al mundo. Y ahí estarán, la iglesia adventista nominal va a estar ahí, lamentablemente, como Dios lo advirtió. Y ahí van a estar las vírgenes sensatas. No, las vírgenes insensatas. Porque las vírgenes sensatas van a ser las columnas del templo de Jehová. Pero las insensatas van a seguir adorando a Satanás, van a seguir adorando a la imagen de la bestia. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y la pregunta es, ¿a quién amaremos y a quién adoraremos? ¿Al santo, al verdadero Jesús, al que murió realmente por nosotros, o al engañador y el testigo falso, el Jesús que es la abominación desoladora, el disfraz de Satanás y los demonios? ¿A cuál de los dos vamos a adorar? El mensaje de Elías tiene por objeto que todos podamos diferenciar claramente a Jehová de Baal y podamos tomar una decisión consciente de a quién vamos a adorar, a Jehová o a Satanás y a los demonios. Porque detrás de todos los ídolos, ¿quién se esconden? Satanás y los demonios. ¿Mm? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si la imagen de la bestia, el Dios de Jezabel, el Dios de la bestia y el falso profeta, el Cristo niceno, el Dios Hijo engendrado, la imagen de Apolo, el dragón, id en pos de él. Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿A quién adoraremos? Por eso Dios nos envía al profeta Elías. Esa es la misión del profeta Elías, que veamos claramente la diferencia entre Jehová y Baal para que podamos decidir
libremente, ¿a quién adoraremos? Si a Jehová o a Satanás y a los demonios. Ese es el tema. Que Jehová te bendiga, y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas bendecido fin de semana. Eh, Nosotros íbamos a estudiar mañana el quinto tema, pero como no he tenido tiempo de prepararlo, lo vamos a postergar para la próxima semana. El último tema, lo presentaremos la semana que viene. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.